Feliz Black Friday. Y aquí no te vamos a ofrecer un descuento en iPhones o en teléfonos Samsung o en aspiradoras inteligentes, sneakers, accesorios de lujo, tarjetas coleccionables o juguetes para tus hijos, sino que te vamos a traer un informe sobre la figura que creó PayPal y que de esta manera también hizo grande a eBay, uno de los primeros grandes gigantes de venta online, junto a Amazon o Mercado Libre, que también les hemos dedicado documentales en el pasado. Pero esta persona es particularmente importante porque es presentada como el cerebro detrás de Trump, un asesor estrella, el hombre que eligió a dedo, y esto es muy cierto, al candidato a vicepresidente J.D. Vance, hoy vicepresidente electo, y quien será presidente en caso de que Trump estire la pata. Peter Thiel es transhumanista, confesamente transhumanista, busca modificar su salud para vivir más de 120 años, busca ganarle la batalla a la muerte para él y para los suyos, lo hace bebiendo y haciéndose transfusiones de sangre de hombres jóvenes, lo que no oculta. Es el responsable de que Trump haya recuperado sus redes sociales hace ya mucho tiempo, de que haya pactado un armisticio con Bezos o con Mark Zuckerberg de Facebook, WhatsApp e Instagram, del conglomerado Meta, a quien recibió en el día de ayer. Es el partícipe entusiasta de fiestas extravagantes en el castillo del conde Drácula, porque les digo que este hombre tiene una obsesión con la sangre. Dijo ser libertario, pero al igual que su íntimo amigo Elon Musk, socio de muchas de sus grandes empresas, trabaja como un informante del FBI y, adivinen, ya ha traicionado a Trump. Peter Thiel vuelve esta vez con un lugar totalmente protagónico, mucho más importante en este segundo gobierno que el anterior. Y muchos me preguntaban, ¿cómo es esto? De que Trump recoge una vez más a Thiel, pese a haberlo llamado un loco peligroso, pese a haber dicho que se arrepentía de haber votado por él, pese a haberlo acusado de ser incapaz de hacer funcionar las piezas más elementales del poder. Hace poco le expliqué a la famosa actriz mexicana Marta Higareda, en su muy interesante canal de YouTube, qué es al detalle el Estado profundo. Esa red de cloacas de inteligencia que tienen mucho más poder que los presidentes, que los chantajean, los extorsionan. Llegado el caso, los asesinan como a Kennedy. Les recomiendo mucho esta entrevista que publicamos en mi canal ayer. Pero hoy, con este documental, entendiendo la vida del siniestro y extravagante Peter Thiel, podrán tener un ejemplo categórico de cómo opera el Estado profundo y cómo condiciona a una figura aparentemente disruptiva hasta convertirla en un auténtico títere. Si Elon Musk me ha dado la razón y ha aceptado que es el George Soros del Partido Republicano, el primero en expresar la idea fui yo y quienes siguen este canal son testigos. Where is the George Soros of the right? Where do we find who will never give up on the great promise of America, and in walks Elon Musk. So God bless you, Elon, and we're so grateful. Peter Thiel es probablemente el nuevo Bill Gates, el nuevo ingeniero social al que no le temblará el pulso en llevar adelante los más despiadados experimentos con tu vida y con tu cuerpo, usando los resortes de la máquina de violencia más contundente que existe en el mundo actual, el gobierno federal de los Estados Unidos. Quédate hasta el último minuto para enterarte de todo y compártelo en todas tus redes y grupos. ¡Comenzamos! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Peter nació en la ciudad alemana de Frankfurt hacia 1967, cuando todavía Alemania estaba dividida por el muro de Berlín. Poco pudo disfrutarla porque pasó una infancia increíblemente nómade. Vivió con su familia profundamente evangélica en Sudáfrica y Namibia, y llegó a cambiarse hasta 7 veces de escuela, siendo uno de ellas el estricto establecimiento de Swakopmund, que aplicaba a los alumnos terribles castigos corporales, como golpear sus nudillos con una regla hasta que sangren. Ante esta crueldad pedagógica, Thiel se convirtió en un gran rebelde y llegó a decirle a una maestra presbiteriana que odiaba a Dios a sus 11 años. Lo encerraron en una celda de castigo, porque literalmente tenían una celda de castigo para los alumnos blasfemos, y permaneció allí sin siquiera beber durante 2 días. Luego de ello pasó a refugiarse en la soledad de su timidez. Asiduo jugador de calabozos y dragones, el pequeño se extraviaba durante horas en los sueños de mundos futurísticos de escritores como el libertario Robert Heinlein, les recomiendo La luna cruel amante, o del ruso Isaac Asimov, famoso por su obra Yo Robot.
Al niño también le fascinaba la extensa imaginación de aquel veterano prosista inglés llamado J.R.R. Tolkien, que con las reminiscencias de la Primera Guerra Mundial escribió aquella famosa novela de fantasía titulada El Señor de los Anillos. Till la leyó y la releyó tanto que 6 de sus empresas acabarían adoptando nombres originarios del autor, como Palantir Technologies o Rivendell Limited Company. Antes de cumplir los 11 años de edad, su padre consiguió trabajo de ingeniero químico en Cleveland, Ohio, y fue allí donde Peter mostró una gran habilidad para las matemáticas y el ajedrez, tras desembarcar en los Estados Unidos y al cabo de unos meses convertirse en el tercer jugador sub-21 más fuerte del país. Pero un vicio mucho más innoble carcomió sus más profundas pasiones juveniles, y me refiero a la política. En el San Mateo High School comenzó a entremezclar las novelas de Ayn Rand y 1984 de George Orwell con La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset o El contrato social de Rousseau. A excepción de este último, todos textos que tienen muy poco que ver con lo que se transformaría Till en el futuro. Es decir, un monstruo leviatánico del control totalitario de la sociedad. Un villano de Orwell en toda regla. En los momentos que se agotaba de las letras, veía en televisión los discursos atrapantes de Ronald Reagan con los ojos ingenuos, según él, de un joven entusiasta. Cuando se fue a estudiar a la Universidad de Stanford, no dudó en elegir la carrera de filosofía. Allí quedó fascinado con la antropología cristiana del filósofo francés René Girard, quien argumentaba que el origen de las religiones arcaicas se fundaba en la búsqueda de un chivo expiatorio, mostrando que en los textos bíblicos la divinidad se inclina hacia el lado de la víctima frente a la comunidad persecutoria. Pero Till no estaba de acuerdo con los valores de Girard, sino con la idea de que todo cuerpo teórico que condene a ciertos perfiles perturbados debe ser combatido o modificado. Y a cuento de esto les recomiendo mi último video sobre el Papa Francisco, que en su demolición permanente de la Iglesia Católica ahora apunta a un objetivo más alto y pretende suprimir la Navidad. Tal como lo oyen, video recomendado, estará al final de este para que puedan verlo. Las ideas de Girard terminarían impulsando a Till a estudiar más abiertamente sobre el control mental, y concretamente se obsesionó con el ruso Pavlov, un conductista tiránico que realizó experimentos crueles que fue muy útil para la instauración de la dictadura comunista, por más que él era zarista, pero Lenin fue a buscarlo cuando se moría de hambre durante aquellos años aciagos y le ofreció la salvación a cambio de que trabaje para él. Luego de obtener el título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho, Till se lanzó hacia el vertiginoso universo de las finanzas y a principios de los años 90 consiguió su primer empleo como operador en el Credit Suisse, el banco de inversión más corrupto de Suiza, que ha protegido cuentas de torturadores, traficantes búlgaros de drogas y oligarcas mafiosos como los aliados de Putin. Además de, por supuesto, el dinero que le robaron a los fieles del mundo, las donaciones del óvulo de San Pedro y que Pietro Parolin colocó allí para comprar inmuebles multimillonarios y regalárselos a lobbies LGBT en Londres, por ejemplo, algo que les hemos contado varias veces en este canal. Parte de ese dinero ganado como ejecutivo de finanzas, Till lo utilizó para fundar el periódico The Stanford Review. Sus propios artículos, entre conservadores y libertarios, lo llevaron a convertirse en el redactor de discursos del político William Bennett, el ex secretario de Educación, que ha cargado con un prontuario muy particular. Además de su destacada labor fascistoide en el gobierno de Ronald Reagan, también fue director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas bajo el mandato de Bush padre. Bennett sostuvo una posición firme y tradicional sobre la reforma educativa y le exigió a las universidades que hicieran cumplir rigurosamente las leyes sobre drogas, liderando requisas al filo de la legalidad en los campus de distintos centros educativos y secuestrando y encerrando por años a miles de jóvenes inocentes por fumarse un porro. Con frecuencia criticaba a las escuelas por sus bajos estándares de calidad y trataba de demostrar Bennett su severidad ética a través de libros como El niño educado, una guía para padres, o El libro del hombre, lectura sobre el camino de la virilidad, o El libro de las virtudes, una compilación de historias morales sobre el coraje, la responsabilidad, la amistad y otros ejemplos de valor. Su asistente Peter Thiel lo ayudó a escribir todo esto. Mediante Empower America, la organización que cofundaron, lucharon contra la proliferación de bingos y casinos en Estados Unidos. Lástima que la imagen de Bennett se vino abajo en 2003, cuando se hizo público que mientras predicaba sobre los valores familiares y la castidad, se había pasado años jugando y perdiendo millones de dólares de su familia en Las Vegas, rodeado
rodeado de mujerzuelas y muchachitos imberbes. Terminó de sellar su destino en una entrevista radial al responderle un invitado: si quieres reducir al crimen, podrías abortar a todos los bebés de este país y la tasa de criminalidad se desplomaría. Tal vez inspirado en la hipocresía de Bennett y en los conceptos de René Girard, en 1995 Thiel publicó junto a David Sachs El mito de la diversidad, un interesante ensayo que critica la corrección política y el multiculturalismo universitario, ejemplificando mucho con Stanford y señalando que su discriminación positiva no ayudaba a los desfavorecidos, sino que perjudicaba la calidad académica. Peter Thiel es abiertamente homosexual, por lo tanto, la postura resultaba cuanto menos novedosa en aquellos años. Estas instituciones empeoran su rendimiento, dice Thiel, priorizando el género o el origen étnico de los estudiantes en lugar de enfocarse en sus capacidades intelectuales. Es un sistema involutivo, y estoy de acuerdo. Según estos autores, la diversidad cultural forzada en estos campos se utiliza para promover una agenda política de izquierda que conduce a la intolerancia, la exclusión de las ideas contrarias y graves limitaciones a la libertad de expresión. Se tornaría una asombrosa ironía que Thiel se convirtiera en uno de los espías y censores más fundamentales del establishment progre en décadas posteriores. Semejantes ideas incendiarias provocaron críticas feroces de la entonces rectora de Stanford, llamada Condoleezza Rice. Sí, oyeron bien, quien poco después se convertiría en secretaria de Estado del gobierno genocida de Bush, que irónicamente haría a Thiel lo que es hoy, un número uno de la ingeniería social. Rice, que sería una de las mayores promotoras de la invasión genocida a Irak, propuso retirarle a Thiel su título, algo que resultó imposible, así que decidió convocar una conferencia de prensa y declaró que el libro no era más que una caricatura de Stanford, acusando a Peter de realizar demagogia pura y dura. A él poco le importó porque un año más tarde, con la ayuda de Bennett, fundaría Thiel Capital Management, una firma de inversión ángel dedicada a promover innovadoras compañías disruptivas, apostando sumas de dinero auténticamente delirantes a startups prometedoras. La sospecha de los investigadores de The Intercept tiene su gracia, es que esta era una fachada de lavado de dinero de los servicios de inteligencia, y que Thiel ya había contactado con ellos en la universidad, pero yo no encontré evidencias certeras, y lo que les puedo decir es que un ingeniero informático llamado Max Levchin le propuso un emprendimiento relacionado a la criptografía, un sistema que consiste en proteger la información y cifrar comunicaciones virtuales mediante el uso de técnicas matemáticas avanzadas. El empresario quedó tan fascinado que no solamente invirtió fuerte, sino que en 1998 se convirtió en el director de la corporación, rebautizándola como Confinity, un neologismo que combinaba las palabras confidence, confianza, e infinity, infinito. Confinity se creó originalmente para desarrollar software de seguridad en dispositivos portátiles, pero con el comienzo vertiginoso de las páginas web, pronto cambió su enfoque hacia los pagos electrónicos entre empresas y personas, revolucionando el mercado y multiplicando las ganancias de Thiel. Pero él no se conformó. A comienzos del nuevo milenio tuvo una reunión accidentada con otro excéntrico y joven empresario que también soñaba con naves espaciales y aterrizajes en el planeta Marte. Extremadamente torpe en términos sociales, estaba muy nervioso, pues estaba quedando calvo en aquella época en forma bastante prematura, y la primera reunión con Thiel fue ni más ni menos que en el pequeño dormitorio de una pensión que estaba alquilando. Thiel afirmó que tenía miedo de encontrarse con un lunático. Yo diría: vaya par de lunáticos se vieron cara a cara aquella noche. Y si no saben a quién me refiero, les doy una pista. Su nombre comienza con Elon y termina con Musk. En 1999, Musk había invertido 22 millones de sus ahorros en la creación de otra empresa de banca online llamada X.com. Con 28 años de edad, era el menor de los socios. Sus compañeros Harris Fricker y Christopher Payne ya contaban con amplia experiencia financiera y confiaban en él solo como un asesor innovador y un capitalista de riesgo. X.com se trataba de uno de los primeros bancos de Internet, pero a los 5 meses de empezar a andar, Musk ya les daba órdenes como si fuera su jefe. Ya lo vimos. Un jefe un tanto tiránico, por lo cual Fricker amenazó a Musk con que si él no era director ejecutivo, como estaba acordado en un principio, se marcharía con el resto a crear otra compañía.
Musk le contestó que eso era lo mejor que podían hacer. Fricker, Hu y otros ingenieros claves lo abandonaron, dejándolo prácticamente solo al frente de la nueva firma. Y el sudafricano se dispuso a buscar nuevos aliados. En marzo del año 2000, el día del accidente automovilístico, él y su gran competidor Peter Thiel de Confinity venían de un verdadero almuerzo de trabajo. Thiel, notablemente más culto que Musk, le había hablado de las vidas de John Rockefeller, de Vanderbilt, de Carnegie y otros empresarios del siglo XIX que se convirtieron en auténticos oligarcas internacionales y conspirando contra sus competidores. Aunque la cuenta de Musk estaba en rojo, al salir del restaurante todavía estaba reticente a aceptar la propuesta. Seguía considerándose un emprendedor honesto y de hecho todavía lo era. Pero al parecer la sacudida del choque lo hizo sentir en carne propia lo fácil que es que todo se vaya al demonio. Y según nuestro protagonista, le dijo literalmente a Thiel: tío, estoy contigo. Unámonos y dejemos de gastar dinero en los idiotas de los publicistas. Así nació PayPal. Elon Musk fue nombrado CEO por ser el mayor accionista, y en el transcurso de unas semanas, la empresa levantó $100 millones de capitalización de Deutsche Bank y Goldman Sachs. En plena ebullición de la burbuja de las .com, el autoproclamado primer banco digital se hizo con más de 1 millón de clientes en un abrir y cerrar de ojos. Eso sí, no todo era color de rosas. El equipo directivo empezó a minarse por las tensiones. Los líderes de proyecto heredados de Confinity, liderada por el señor Lepchin, querían usar software de código abierto, Linux, mientras que Elon Musk insistía en usar Microsoft, puesto que su creciente interés en la tecnocracia lo había llevado a admirar profundamente al fundador de esta firma, Bill Gates, con quien hoy, al menos de cara al público, rivaliza. Lepchin y el propio Thiel trataron de convencerlo de que la versatilidad de Linux y el nulo coste en licencias eran beneficios inigualables para el negocio, pero Musk les mostró su lado más testarudo e infantil, llegando a arrojar una laptop por la ventana de su oficina en medio de una discusión. Además, el Holding X empezó a enfrentar duras batallas legales por los fraudes en línea que se cometían a través de sus servicios, así como las sucias estrategias que la marca llevaba adelante. Entregado a una espiral desenfrenada de corrupción, Musk habría contratado hackers checos para que ataquen el naciente proyecto de Skrill, una empresa competidora. A su vez, el famoso banco tradicional Wells Fargo empujó a PayPal a pagar $20 millones en mediación prejudicial por haber contratado a 3 ejecutivos suyos como dobles agentes para que les pasen datos de los posibles clientes que podrían robarles. Una típica maniobra de espionaje corporativo. Y para entonces las tensiones eran extremas. Musk acababa de casarse con Justin Wilson y tenía tanto trabajo que no habían podido siquiera disfrutar de una luna de miel. 9 meses después de la boda, planearon juntar negocios y ocio en un solo viaje, en el cual Elon buscaría nuevos inversores y concluirían con unas mini vacaciones durante las Olimpiadas de Sydney. A las 22:30, cuando subieron al avión, Thiel convocó una junta extraordinaria de PayPal que destituyó al problemático enfant terrible como CEO y lo nombró a él como su reemplazo. Nada más aterrizar en Australia, Musk dejó a Justine llorando sola y desesperada en el hotel para tomarse el primer vuelo de regreso a California. Thiel amenazó con meterlo en la cárcel y no le faltaban elementos. De muy mala gana, Musk se resignó a mantenerse como consejero del CEO y accionista con derecho a veto en operaciones específicas. Sin embargo, había creado una cultura interna profundamente tóxica. El cúmulo de conflictos legales crecía en proporción a sus ganancias. Y a mediados del 2001, mientras preparaban su primera oferta pública de venta, Thiel recibió un llamado crucial. Se trataba
trataba de Dick Cheney, el siniestro vicepresidente de aquel entonces del gobierno de Bush, que inició en la política de la mano de Kissinger y Gerald Ford y también comandó la corporación de servicios petroleros Halliburton. Cheney, prototipo del Estado profundo norteamericano, estaba metido hasta el cuello en los preparativos del 11 de septiembre, la invasión a Afganistán y la guerra de Irak, y le hizo a Thiel y a través suyo a Musk una propuesta que no podrían rechazar. El sistema que PayPal estaba desarrollando para perseguir a los estafadores online, que le generaban tantos gastos, pasó a convertirse en un libro abierto de espionaje económico para el Departamento de Estado, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional. Si bien no había alternativa para Musk y para Thiel, devenidos en gángster digitales, este trato con el gobierno federal se tornaría fundamental para su futuro. Los llenó de oro en lugar de terminar con un traje a rayas. De hecho, ambos terminarían aportando sucesivamente a campañas republicanas. Y concretamente Musk, que también lo hace con los demócratas, aportó este último año a la campaña de la hija de Cheney, Liz, recientemente arrasada en las internas por un candidato trumpista. Pero el caso es que literalmente PayPal empezó a entregar a miles de comerciantes y trabajadores honestos que confiaban en sus servicios a las garras trituradoras de la IRS, el fisco norteamericano, y cerró cuentas y robó literalmente los fondos de todos aquellos que incomodaran a la política imperial genocida de Estados Unidos. La primera víctima, a finales de 2001, fue Thierry Massoua, un destacado investigador francés con premios internacionales de periodismo que trabajó los entretelones del 11 de septiembre y los vínculos obscenos entre la familia Bush y el clan Bin Laden, cuyos miembros pudieron huir de Estados Unidos con un salvoconducto privilegiado de la Casa Blanca. Pero años más tarde, en 2010, le tocaría a WikiLeaks, cuya cuenta de PayPal fue secuestrada por PayPal inmediatamente después de que la red de Julian Assange difunda los documentos secretos del Departamento de Estado. Se quedaron con decenas de millones de dólares de donaciones particulares. Si bien ya Musk y Thiel habían seguido su propio camino para aquel entonces, aquel sabotaje fue un capítulo más de la nefasta medida que ellos decidieron ejecutar a pie juntillas tras venderle sus almas al diablo. En 2002, ambos transfirieron sus acciones al gigante de ventas online eBay. Desde entonces, tanto Thiel como Musk se convertirían en verdaderos socios de élite de los servicios de inteligencia norteamericana. Déjenme hacer un paréntesis para contarles que la historia de la empresa compradora no estaba exenta de oscuras intrigas. Hablar de eBay es hablar de su fundador, Pierre Omidyar, quien hoy en este Black Friday se está llenando una vez más los bolsillos de oro. Omidyar es un magnate parisien, francés, pero hijo de padres iraníes que se mudaron muy jóvenes a la República Gala para formarse en sus universidades suntuosas. Nació en las vísperas del mayo de 1968, pero poco pudo vivir sus consecuencias porque pronto cruzaría el Atlántico para sentarse en Washington, donde su temprano interés por las computadoras lo motivó a especializarse en el rubro informático. En 1988 se graduó con una licenciatura en Ciencias Computacionales de la Universidad Tufts y encontró trabajo en Claris, una subsidiaria de Apple de Steve Jobs, donde ayudó al desarrollo de MacDraw, la popular herramienta gráfica de la firma. No obstante, su espíritu no se hallaba a gusto con la relación de dependencia. En 1991 lanzó su primer emprendimiento propio, Ink Development, destinado a crear interfaces de usuario de computadora con lápiz y tableta en lugar de teclado y mouse. 2 años más tarde, la empresa cambió su rumbo hacia el comercio electrónico y pasó a llamarse eShop. La cosa iría de bien a mejor. Con 28 años, Omidyar se sentó en su computadora durante todo un fin de semana largo para idear un proyecto paralelo. El objeto era crear un espacio virtual para vendedores y compradores de artículos nuevos. Quería hacer algo diferente, darle al individuo el poder de ser productor además de consumidor, recordaría más tarde en una entrevista de Forbes. Al principio el portal se llamó Auction Web, traducido como sitio de subastas, y creció en forma vertiginosa. En su segunda semana
semana la página exhibía los anuncios de la motocicleta Yamaha, de la lonchera de Superman y de un póster autografiado de Michael Jackson. Casi de inmediato estaba obteniendo sus primeros beneficios. Básicamente el proyecto paralelo se había convertido en el negocio de su vida. Aquel mismo año, Bill Gates había sido coautor de un libro titulado The Road Ahead, donde exponía su visión de Internet como el mercado definitivo. Será donde los hombres venderemos, comerciaremos, invertiremos, regatearemos, recogeremos cosas, discutiremos, conoceremos gente nueva y pasaremos el rato. Tendrá lugar allí todo tipo de actividad humana, desde acuerdos multimillonarios hasta coqueteos entre chavales. Gates creía que su sueño estaba al menos a una década de concretarse. Sin embargo, Auction Web ya estaba plasmando esa visión. En un suspiro, la empresa sería rebautizada como eBay y Pierre vendería su otro holding de comercio online por $50 millones a Microsoft. Es decir, a Bill Gates, con quien comenzó una amistad estrecha. No es casual que el francés pasara de ser un emprendedor libertario a convertirse rápidamente en un filántropo socialdemócrata, financista de ONGs de izquierda. En 1998 fundó Omidyar Family Foundation, dirigida por Iqbal Paru, ejecutivo del sector sanitario, y también por Ellen Peabody, que ahora es funcionaria de la fundación de Eric Schmidt, ex CEO de Google, uno de los mayores lobistas del Partido Demócrata y de los mayores promotores de la inteligencia artificial. En la década del 2000, junto a George Soros y Bill Gates, Pierre se sumó al financiamiento de microcréditos como presunta solución a la pobreza mundial. Endeudar a los pobres. Aspirando así a aumentar los niveles educativos y promover la igualdad de género y la autonomía femenina. Por razones escasamente claras, su ONG resultó insuficiente y fue sustituida en 2004 por otras dos, la Omidyar Network y la fundación Omidyar Network Fund. Soros y Gates fueron los dos primeros miembros de lo que pronto se convertiría en el Nexo Omidyar, la colección de organizaciones que dirigen la riqueza del magnate a causas izquierdistas radicales. El Center for Public Integrity, el Center for Responsive Politics y la Open Society Foundation. Bill y Melinda también desarrolló el proyecto llamado Radiant Earth, cuyo objetivo consiste en fomentar el intercambio de datos satelitares para ocasionar un impacto global positivo en todo el planeta Tierra, ayudando a delimitar las tareas y los responsables que afectan a los ecosistemas, perseguirlos y planificar y gestionar aspectos como la propiedad de la tierra, la salud mundial, el desarrollo sustentable, la seguridad alimentaria y la preparación demográfica para desastres naturales. Básicamente, si vives o si mueres lo quieren decidir ellos. Omidyar también sería conocido por la creación de First Look Media, la ONG que fundó el medio izquierdista The Intercept con periodistas como Glenn Greenwald, un crítico feroz de la narrativa oficial del 11 de septiembre y de las políticas de Trump. Poco después, Greenwald sería expulsado por la dictadura de pensamiento único de los redactores que nombró Omidyar, que se convirtieron en basura progresista, traidores, abyectos y perseguidores de Julian Assange, luego de plegarse a la falsa acusación de abuso sexual en su contra. Les recomiendo y mucho nuestro documental sobre el heroico Julian Assange, que considero uno de los mejores trabajos de mi carrera y que he hecho con mucha admiración, mucho amor a la libertad y ganas de que lo vean. También estará al final de este documental para que puedan revisarlo. Assange es un gran héroe. No sorprende que Omidyar haya hecho todo lo posible por impedir que en 2016 Donald Trump llegase a la presidencia de Estados Unidos. Incluso donó $100,000 a Never Trump PAC, un lobby cuyo nombre era más que evidente. Parece paradójico que Omidyar convirtiera en millonarios a dos de los mayores financistas del líder republicano en la actualidad. Pero así fue. Thiel y Musk vendieron PayPal por 1.500 millones a finales del 2002, y en el contrato incluían la transferencia de los contactos de primera línea con el Pentágono. Con aquel dinero, Elon decidió fundar la empresa de autos eléctricos chocadores y asesinos, conocida como Tesla, y el fabricante de naves espaciales subsidiadas, extraordinariamente incompetentes y que explotan constantemente por los aires, SpaceX, cuyos principales clientes son la NASA y la Fuerza Aérea. En otras palabras, pantallas para robarnos millones a los sufridos contribuyentes del tío Sam y embolsárselos al sudafricano loco. Por cierto, tenemos el documental más completo del mundo sobre Elon Musk, recientemente republicado. Se los recomiendo mucho para que se enteren de quién es. Thiel, por su parte, siguió el mismo camino. En 2003 fundó Palantir Technologies, una empresa de análisis de Big Data que aparentaba ser algo similar a PayPal, pero que acabaría convirtiéndose en mucho más siniestra. El mismo fundador terminaría confesando en un reportaje que el objetivo de Palantir era tener los
los enfoques de su empresa anterior, pero extendiéndose al contexto de las grandes luchas de la seguridad nacional, como la guerra contra el terrorismo, dicho por los peores terroristas. Después del 11 de septiembre, este magnate había sido cautivado por la paranoica propaganda del gobierno de Bush, poniendo en su cabeza una pregunta que lo carcomía todas las noches. ¿Tendremos más seguridad con menos privacidad o menos seguridad con más privacidad? La respuesta la terminó reflejando en los hechos. Puso su firma al servicio de las agencias gubernamentales. Su primer patrocinador fue directamente Incutel, una compañía de capital de riesgo formalmente propiedad de la CIA y que llegó a estar valuada en $20.000 millones. Con el paso del tiempo, Palantir se convirtió en un tentáculo más del Estado profundo, una herramienta de inteligencia de masas que utilizan militares y analistas asesinos del Pentágono, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional. Palantir es fundamental para determinar, por ejemplo, objetivos de alta densidad civil, donde lanzar golpes duros que disciplinen a las poblaciones invadidas, sean afganos, iraquíes, sirios. Literalmente, Palantir es una herramienta del terrorismo de Estado. De a poco, Thiel también se fue transformando también en un kingmaker, un hacedor de reyes. En agosto de 2004 tuvo una reunión con un estudiante enclenque y algo torpe de la Universidad de Harvard que le presentaría un proyecto web que ya estaba dando frutos en su universidad. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Thiel. Mark Zuckerberg, le contestaron. Zuckerberg le habló de esta plataforma llamada Facebook, una suerte de red social que había comenzado de la manera más frívola posible, comparando las fotografías de estudiantes y clasificándolos según su atractivo, pero con los meses lo había estado perfeccionando. Por supuesto, nunca le comentó a Thiel que le había robado la idea entera a sus compañeros, los gemelos Winklevoss. Thiel escuchó interesado y pensó todas las maneras en las que podría utilizarse Facebook para la inteligencia gubernamental. Al terminar la reunión, le ofreció una inversión ángel de $500.000 provenientes en su totalidad de un edificio en Langley McLean, Virginia. Los entendidos saben a qué me refiero. A cambio, por supuesto, de formar parte de la junta directiva de Facebook, invistiéndose como el primer inversor externo de la red social más exitosa de todos los tiempos. Fervoroso y exaltado por los avances del nuevo milenio, en 2004 Peter Thiel publicó su ensayo El momento straussiano, texto fundamental de su pensamiento político, donde sostiene que los ataques del 11 de septiembre alteraron para siempre todo el marco político y militar de los siglos XIX y XX y que por eso era necesario reexaminar los fundamentos de la sociedad moderna. Confesó que llegó al punto de no creer más que la libertad y la democracia fuesen compatibles por culpa de los beneficiarios de la asistencia social, como las feministas, y que era impostergable centrar los esfuerzos en las nuevas tecnologías para crear un nuevo espacio de libertad, claro que sí, orwelliana, que sería la gran nación informática. El transporte de alta velocidad, la colonización espacial, la ciencia biológica transhumanista. Soñaba con una tecnocracia, pero la que vendía o camuflaba con discursos relativamente liberales. Cito: me opongo a los impuestos confiscatorios, a los colectivos totalitarios y a la idea de la inevitabilidad de la muerte de cada individuo, escribió en la revista Cato Unbound del Cato Institute. En otras palabras, le declaró la guerra a la finitud de la existencia, claro, a la suya y la de los suyos. Dicho en criollo, Thiel quería ser inmortal. Por eso, en septiembre de 2006, anunció que donaría $3.5 millones para financiar la investigación del Dr. Aubrey de Grey, un excéntrico científico barbudo que asegura que la tecnología médica le ahorrará a los humanos ese estorbo general e inexorable que llamamos vejez. Pretende que la humanidad alcance la metusalidad, un concepto que se inspira en Matusalén, el personaje más longevo de la Biblia, y que vaticina el momento en el que las terapias médicas rejuvenecerán a las personas lo suficiente como para seguir viviendo de forma saludable hasta la próxima generación, que a su vez seguirá mejorando la biotecnología de rejuvenecimiento y así sucesivamente hasta que la ancianidad sea solo un triste recuerdo, una reliquia que se exhiba en los museos. Con ciertas reminiscencias marxistas, Gray también cree que será necesario introducir una renta básica universal porque la mayoría de los empleos del futuro acabarán siendo automatizados por las máquinas. Y mientras tanto, le ha estado buscando otro tipo de trabajitos a sus asistentes como Haliowa,
quien denunció a Gray por haberle dicho que su responsabilidad laboral era acostarse con donantes de su fundación, o como Deming, una colaboradora de 17 años de edad, a quien tomó de oyente para contarle su vida amorosa salvaje y le ofreció ser criogenizada cuando muriera. Acuéstate conmigo para ser inmortal. Seguramente allí no había petit mort. Y sucede que este científico libidinoso se reconoce como un crionicista. Considera que es una tragedia absoluta que la gente prefiera ser enterrada o cremada antes de congelar sus cuerpos. Por lo menos convenció a Till, quien ya reconoció públicamente que será preservado en los laboratorios del Dr. Gray cuando entregue su último suspiro. Walt Disney 2. Parece que estaba anhelando un tiempo mejor, porque en aquella época empezó a ser público su lado más oscuro. En 2010 se estrenó The Social Network, una película de Sony Pictures que cuenta la historia de Mark Zuckerberg y los dudosos orígenes de Facebook. A pesar de ser bastante suave con el protagonista, muestra la estafa que le realizaron a los gemelos Winklevoss e incluso llega a aparecer el personaje de Peter Thiel, interpretado por el actor Wallace Langham. El tecnócrata germano sintió que habían ensuciado su imagen y pidió una entrevista para decir que el film era incorrecto en muchos niveles, pero aún más lo ensuciaron sus verdades, expuestas por los hackers de Anonymous, quienes filtraron documentos internos que revelaban que Palantir estaba elaborando un plan para anular las amenazas de Wikileaks y de su fundador Julian Assange, que le había mostrado al público del mundo los terribles crímenes de guerra de la Casa Blanca y de tecnócratas sanguinarios como la basura de Peter Thiel. Vuelvo a recomendar mi documental de Assange enfáticamente. Hablo, por ejemplo, de los diarios de Irak, que describen a las tropas estadounidenses masacrando a 700 civiles solo por acercarse demasiado a los puestos de control, lo que incluye niños con pelotas, mujeres embarazadas e incapaces mentales que no distinguían el peligro. O también del video Collateral Murder, que exhibe a 2 helicópteros militares Apache disparando sin distinción ni piedad a niños en Nueva Bagdad. El plan de Palantir sugería difundir desinformación e interrumpir el apoyo a Wikileaks por parte de Glenn Greenwald, el mismo periodista que en las ironías de esta historia terminaría financiado por el CEO de eBay, la corporación que compró PayPal. Se develaba así la gran hipocresía de Peter Thiel, el mismo hombre que había escrito un libro sobre defender la libertad de expresión en las universidades, ahora quería acabar con el ejercicio más noble y más digno de la misma para proteger al leviatán totalitario, tiránico y asesino que le daba de comer, la Casa Blanca. Pero eso, señores, no era suficiente. Thiel convenció a los nuevos dueños de PayPal de cerrar para siempre la cuenta de Wikileaks con las donaciones que incluso en aquellos años hacíamos hasta adolescentes de 16 años de edad, y se quedaron con todo. Le robaron hasta el último centavo a los donantes para estrangular financieramente a Assange antes de asestarle el gran golpe de la falsa denuncia de abuso sexual, realizada por las feministas de la CIA que trabajan con otros personajes repugnantes como Peter Thiel. Pero esto no era suficiente. Para que quede claro, este magnate paraestatal mantenía su estrategia subrepticia de reclutar mentes jóvenes y brillantes para que trabajaran en la primera fila del Estado profundo. Fue entonces que aquel mismo año sacó Thiel Fellowship, un programa que otorgaba a menores de 21 años de edad un subsidio económico para que pudiesen abandonar la universidad y trabajar en proyectos emprendedores. Adivine quién fue uno de sus principales becados, un muchachito llamado James David Vance. En realidad James David Bauman, pero su seudónimo es J.D. Vance, el actual vicepresidente electo de Estados Unidos, el compañero de fórmula de Donald Trump. Sí. Oyeron bien. Vance en aquel entonces era un estudiante de Yale que recibió la angelada financiación del Teutón para fundar su firma Naria Capital, que se enfocaba en startups tecnológicas. Al día de hoy es un socio comercial de Peter Thiel tras haber sido su becario y empleado. Aquello, señores, fue solo el comienzo. Thiel fue simpatizando poco a poco con el joven Vance y terminó siendo el responsable de introducirlo en el pantanoso mundo de la política. Vance es su propio delfín. Lo llevó a los actos de Ron Paul, viejo político del Partido Republicano, que buscaba quedarse con el liderazgo del Grand Old Party en las elecciones de 2012. Peter llegó a donar $3.9 millones al lobby Endorse Liberty para promocionar y modernizar la campaña de Paul mediante la creación de 2 canales de YouTube, la compra masiva de anuncios de Google, Facebook y Stumble Upon. No obstante, Ron no pudo seguir el ritmo de sus contribuyentes y acabó perdiendo en las primarias. Ante el terror de que Obama continuase
continuase en el poder, Till acompañó al republicano que quedaba, el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney, un fervoroso mormón pero también tecnócrata, con clientes como Microsoft, que proponía la autodeportación de inmigrantes, exigiendo que se les impidieran trabajos y servicios y así obligarlos a que abandonen el país por su propia cuenta. El tecnócrata principal, es decir, esta suerte de villano nazi descontextualizado a quien llamamos Peter Thiel, tenía muchas esperanzas en el otro tecnócrata, el mormón, pero Romney lo echaría todo a perder cuando a mitad de su campaña se filtró un video donde comentaba en un evento privado que el 47% de los estadounidenses no pagan impuestos sobre la renta y que votarían siempre por Obama para depender del gobierno. 47% of the people who will vote for the president no matter what. All right, there are 47% who are with him, who are dependent upon government, who believe that they are victims, who believe that government has a responsibility to care for them, who believe that they're entitled to health care, to food, to housing, to you name it. But it's an entitlement, and the government should give it to them. And they will vote for this president no matter what. And I mean, the president starts off with 48, 49, 40, he starts off with a huge number. These are people who pay no income tax. 47% of Americans pay no income tax. So our message of low taxes doesn't connect. And he'll be out there talking about tax cuts for the rich. I mean, that's what they sell every 4 years. And so my job is not to worry about those people. I'll never convince them that they should take personal responsibility and care for their lives. What I have to do is convince the 5 to 10% in the Senate that are independent, that are thoughtful, that look at voting one way or the other depending upon, in some cases, emotion, whether they like the guy. El video del 47% se hizo famoso y fue tomado como un insulto para la mitad de la nación, provocando un punto de quiebra en la carrera electoral. Romney no solo perdió los comicios, sino que además se convirtió en uno de esos republicanos rencorosos que terminaron votando por la destitución del presidente Trump en sus dos juicios políticos en 2020 y en 2021, y este año hizo campaña abiertamente por Kamala Harris. Frustrado por su mecenazgo fallido, Thiel supo que debía recurrir a las esferas más altas. En 2013 asistió al Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Tenemos el único documental biográfico del planeta sobre Klaus Schwab. Y créanme que es un sujeto mucho, pero mucho más importante en tu vida de lo que te imaginas. Allí se encontró con 50 jefes de estados y empresarios de la élite, como Bill Gates, Eric Schmidt de Google y Sheryl Sandberg de Facebook, una mujer de la aristocracia política, que había sido asistente de investigación de Lawrence Summers en el Banco Mundial y jefe de gabinete durante el mandato de Clinton. Summers se hizo mundialmente famoso por decir que hay una lógica implacable e irrefutable en que los países ricos lancen sus desechos tóxicos en países pobres, porque la gente de los países pobres suele vivir menos, así que, ¿qué más da? Literal. Según el propio Peter, aquella velada se sintió asqueado por los discursos de algunos globalistas. Entonces Peter decidió ir a la Atlas Society, una de las fundaciones que adoran a su ídola Ayn Rand. Rand, por más que hablara de libertad, era otra mercenaria, perra rabiosa del Pentágono, que dio discursos a la Academia de Asesinos de West Point, motivacionales para que invadan y masacren pueblos del mundo, imponiendo el modelo estadounidense, que es un modelo corporativista y no librecambista, y lo hizo con motivo de la presentación de su panfleto Filosofía quien la necesita, un burdo plagio del dualismo kantiano. Rand ignoraba a Immanuel Kant pero lo criticaba, ignoraba a Nietzsche pero lo criticaba, desconocía su obra pero plagiaba varios de sus conceptos sacados de manuales de escuela secundaria. Y por cierto, decía que los libertarios eran sucios hippies de derecha, que le molestaban particularmente por ser drogadictos, pero ella era drogadicta y murió de sobredosis de pastillas para adelgazar, en una casa mucho más pequeña de la que soñaba. Y digo esto porque se encargó de dejarlo claro, estaba muy frustrada por ese tema. En la Atlas Society, Thiel confesó que vio el foro de Davos como un hampa de corporaciones, gobiernos y ONGs que promueven un gobierno mundial que no respeta a los individuos independientes, pero él le robó el dinero a quienes aportaron al mayor defensor de los individuos independientes que hubo en esta era, Julian Assange. Véanlo por ustedes mismos. I went to the World Economic Forum in Davos the last time in 2013, and one of the, and of course they have the same ideas as the mob, and in some ways it is a mob. It is, and people are there only in their capacity as representatives of corporations or of governments or of NGOs. And it really hit me. There are simply no individuals. There are no individuals in the room. There's nobody there who's representing themselves. And it's this notion of the future I reject. It's this picture of the future where the future will be a world where there are no individuals, there are no people with ideas of their own. There's nobody to say, this is wrong, this doesn't make sense, and I'm going to think differently. I'm going to think for myself.
El problema no es la veracidad de estas palabras, sino la persona que las enuncia, porque este millonario alemán siguió predicando delirios similares a los que se sponsorean en el feudo de Schwab, como Longevity Investors Lunch, donde asistió Andrew Steele, autor de Ageless, un libro que reivindica los progresos médicos para lograr en los humanos un fenómeno que genera en tortugas y salamandras la inmortalidad biológica. Peter Thiel perseguía la misma obsesión. En 2014 apareció en Bloomberg TV para explicar que estaba tomando pastillas de hormona del crecimiento humano como parte de su plan matusalénico para vivir 120 años. Pero eso fue apenas el aperitivo, ya que en una entrevista con Jeff Bercovici para la revista Inc., también reconoció que estaba interesado en la parabiosis, que implica las transfusiones sanguíneas de jóvenes para revertir la vejez, y no era solo un anhelo, porque contrató como director de salud personal a Jess Karmazin, un estudiante sin licencia médica, dueño de un emprendimiento llamado Ambrosia, que busca cotidianamente voluntarios menores de 25 años de edad para extraerle su sangre e inocularla en personas mayores de 35, todo para lograr la fórmula secreta que mantenga joven y bello al señor Thiel, aquí sonriendo con Donald Trump, el pro vida y pro familia en la foto, y quien al parecer no soporta observar cómo las arrugas se multiplican y surcan su rostro. Otro empresario ya bastante maduro quedó fascinado cuando escuchó los experimentos de ciencia ficción a los que se sometía el tecnócrata y no dudó en contactarlo. The New York Times informó que los correos electrónicos del asistente de Jeffrey Epstein muestran que en septiembre de 2014 Thiel tenía previsto reunirse con él al menos en 3 ocasiones en su mansión de Nueva York. Peter le canceló una cita por la tarde donde acabaron asistiendo otros famosos neoyorquinos como Woody Allen, pero pudieron concretar varios encuentros a lo largo de los años. A fin de cuentas tenían en común la amistad de Donald Trump y varios intereses más. Los dos eran agentes de inteligencia en sentido estricto. A los dos les gustaban los jóvenes, a Jeffrey las jóvenes, a Peter los jóvenes, y les gustaban tanto sus pieles como lo que habita debajo de ellos, me refiero al fluido rojo. Y también estaban fascinados por la industria tecnológica y asistían a todas las conferencias posibles para conversar con ejecutivos de alto perfil. De hecho, un año más tarde, el fundador de LinkedIn, director de Microsoft y socio de George Soros en iniciativas de censura, Reid Hoffman, los invitó a ambos, a su amigo Jeffrey, el de la isla, y a Peter Thiel, a una cena a la que asistieron también Elon Musk y Mark Zuckerberg. La familia unita. No obstante, las reuniones de la élite no se limitaban solamente al continente americano. En 2016, Hoffman llevó a Thiel a la ciudad alemana de Dresden para que se convirtiera en miembro del comité directivo del grupo Bilderberg, esa cofradía perversa que se reúne anualmente para discutir y determinar la agenda política del mundo. Una secta que ha incluido una lista innumerable de personajes poderosos: el rey Carlos de Inglaterra, su padre el príncipe Felipe de Edimburgo, el que decía quiero resucitar como un virus mortal que ayude a contribuir a la lucha contra la superpoblación matando a multitudes. Bill y Hillary Clinton, Henry Kissinger, David Rockefeller, Bill Gates, Eric Schmidt, Jeff Bezos de Amazon, el presidente de Pfizer, Albert Bourla, el presidente de Starbucks, Melody Hobson, el CEO de OpenAI, Sam Altman y muchos más. He sabido que los miembros de Bilderberg tienen la obligación de mantener silencio sobre lo que hablan en sus reuniones. Y esto quedó demostrado cuando un reportero quiso hacerle consultas a Thiel en plena calle y solo recibió silencios y respuestas elusivas. Casualidad o no, 3 meses más tarde el tecnócrata no fue esquivo y no solo anunció con firmeza que donaría 1.25 millones a la campaña de Donald Trump, sino que además fue el orador principal en la convención nacional del partido, declarando ante un montón de republicanos que estaba orgulloso de ser gay. American has a unique identity. I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American. Cual está muy bien, la única parte decente de Peter Thiel. Al ganar las elecciones, Donald le recompensó su aporte con creces. Lo colocó en el comité ejecutivo del equipo de transición presidencial junto a Jared Kushner y a Steve Bannon. El germano recibió una oficina en la Trump Tower donde recomendó por semanas a candidatos para puestos de trabajo en la nueva administración. 2 asociados suyos fueron elegidos como director de tecnología y personal superior del Consejo de Seguridad Nacional. Y esta vez créanme que el poder de Thiel es mucho mayor. Peter en aquel entonces le
devolvió los favores al nuevo presidente, aportando $10 millones a financiar una demanda de un viejo amigo suyo de la WWF, Hulk Hogan, la mayor estrella de lucha libre de todos los tiempos. Su personaje de héroe patriótico, ataviado con máscara estadounidense, marcó el auge de este deporte en los años 80, cuando encabezó 8 de las primeras 9 ediciones de WrestleMania. Pero había un motivo más que había llevado al millonario a semejante generosidad: la venganza, la más fría y despiadada venganza. La denuncia estaba dirigida a Gawker Media, un medio que en el 2007 había publicado un artículo titulado "Peter Thiel es totalmente gay", revelando lo que hasta entonces era un secreto a voces. El jurado le otorgó a Hulk $140 millones y Gawker anunció que cerraría sus puertas para siempre. Thiel, con la ayuda de Trump, los había fundido. En plena luna de miel con su marido Matt Danzisen, Thiel dijo con irónico cinismo que aquella donación había sido una de las mayores causas filantrópicas que había hecho. Su poder había crecido tanto que ya se sentía impune para soltar la lengua cuando quisiese y como quisiese. En 2019 le exigió a la CIA y al FBI que investigasen a Google por una posible infiltración espía del gobierno chino, pues esta corporación había estado trabajando con el ejército comunista en el proyecto Dragonfly, un motor de búsqueda especializado en el gigante asiático que cumplía con las estrictas políticas de censura del país. Mírenlo al libertario. Google se vio obligado a abandonar Dragonfly luego de que las revelaciones sobre el proyecto provocasen presión incluso de sus propios empleados, que amenazaron con revelar secretos aún más sensibles. Se nota que Peter tenía buenos datos. Según publicó el sitio Business Insider, en el verano de 2021 comenzó a ser informante del FBI, proporcionándole documentos a Jonathan Boomer, un alto agente de Los Ángeles especializado en corrupción política y campañas de influencia extranjera. Se dice que muchos de los elementos que se utilizaron en la fraudulenta acusación de la injerencia rusa en favor de Trump en las elecciones de 2016 fueron sugerencias de Peter Thiel. ¿Jugaba a dos bandas o acaso estaba generando una acusación endeble para que luego caiga y Trump diga mírenme, yo era inocente? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que Trump tiene una proverbial capacidad de rodearse de traidores. Y esta vez la está afilando más que nunca, afilando la daga que clavarán en su espalda. El acercamiento entre Boomer y Thiel ocurrió por mediación de Charles Johnson, un antiguo socio con el que había estado trabajando en una startup de reconocimiento facial. A Thiel se le asignó un nombre en clave y un número de serie interno para rastrear sus delaciones, que transmitían información sobre las intrigas en Silicon Valley y la presencia de contactos extranjeros con las Big Tech. Johnson supuestamente lo tenía extorsionado a Thiel por sus estrechos contactos con Jeffrey. Y no es para menos. The New York Times indicó que el tecnócrata había sido el último millonario con el que se había reunido antes de que lo arrestaran en 2019. ¿Oyeron? El asesor de Trump, Peter Thiel, embajador de Trump en Silicon Valley, fue el último en reunirse con Jeffrey Epstein, íntimo amigo de la infancia de Trump, antes de que lo metan en la cárcel donde apareció suicidado durante el gobierno de Trump. Por cierto, Jeffrey apareció misteriosamente muerto en esa cárcel neoyorquina, donde ahora está Diddy Combs, amigo personal de Donald Trump y de Kamala Harris, recomendado el documental de Combs. Bueno, Jeffrey pasó a mejor vida en ese extraño pabellón donde misteriosamente se apagaron las cámaras y los guardias que atestiguaron lo que realmente pasó fueron presionados por el fiscal general de aquel entonces, el fiscal general de Trump, Bill Barr. Y Bill Barr era hijo de Donald Barr, y Donald Barr era un pedagogo conservador un poco extraño que escribía novelas distópicas donde élites perversas sodomizaban a los niños de la humanidad porque tenían demasiado tiempo libre y eso les entretenía. Esa novela se llama Space Relations y ¿saben qué? Donald Barr le dio su primer empleo a Jeffrey Epstein como profesor de una escuela secundaria femenina en Upper East Side, New York. Todo se conecta con todo y estos son los tipos que vienen a salvarnos del estado profundo. ¡Ja! 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 Como ven, estas agencias pueden manipular incluso a los magnates más poderosos del mundo. Por si no lo saben, el propio Trump estuvo colaborando con el FBI a mediados de los 80s para ayudarlos a combatir el crimen organizado en Atlantic City a cambio de protección legal y física. Por ejemplo, porque él había contratado a narcotraficantes de Pablo Escobar para que dirijan la seguridad y la venta de estupefacientes en sus casinos. Y si no me creen, visiten nuestro documental sobre Donald Trump. Es un trabajo de investigación formidable. Incluso al día de hoy sabemos que Trump utilizó su red social
social True Social para alertar a los agentes sobre usuarios que enviaran mensajes amenazantes. En otras palabras, están más vigilados policialmente que Facebook de Zuckerberg o el TikTok de los comunistas chinos. Parece que Thiel aprendió las artes oscuras de todas estas organizaciones, porque en marzo de 2023 Jeff Thomas, un modelo influencer de 35 años de edad, moría de manera misteriosa en un departamento de Miami. A las pocas semanas se supo que el magnate alemán había sido su último amante. Le proporcionaba una mansión enorme en Hollywood Hills y un automóvil de $300,000, un estilo de vida lleno de lujos a cambio de que Thomas le cumpliese todos sus deseos. En realidad, solo era una especie de amigo que estaba ahí para él cuando lo necesitaba. Ya sabes, lo que fuera que necesitara, le dijo siniestramente Thomas al diario The Intercept. De hecho, Peter incluso lo había invitado a la fiesta de Halloween que organizó Elon Musk en el mismísimo castillo del conde Drácula de Rumania, donde estuvieron también Angelina Jolie, a quien le dedicamos un documental, los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, los patrones, y Steve Jurvetson de SpaceX. Y parece que allí, Thiel no solamente quería succionarle la sangre a aquel modelo. Todo esto dicho en un estricto contexto periodístico, informativo y documental. En una de sus últimas publicaciones antes de morir, Thomas subió una imagen en blanco y negro de su último tatuaje que decía resiliencia. Si bien se realizó una autopsia a su cuerpo, las autoridades nunca revelaron oficialmente la causa del deceso. ¿Qué lo empujó a tomar esa lamentable decisión? Sigue siendo un enigma. Pero lo cierto es que para entonces Thiel ya se había convertido en uno de los mayores donantes del Partido Republicano, aportando más de $20 millones a senadores y congresistas. Varios de esos fangotes fueron dirigidos a una sola campaña, la que realizó como senador de Ohio su antiguo discípulo J.D. Vance, quien dijo que Trump era peor que Hitler y que ahora asumirá si Trump misteriosamente fallece. Interesante, ¿no? No solo eso, también afirman que Thiel influyó muchísimo para que Trump lo eligiese como compañero de fórmula. Digamos que es el creador y el Maquiavelo detrás del vicepresidente de Estados Unidos, a quien le dedicaremos pronto su documental si ustedes nos convencen en los comentarios. Y vuelvo a decirlo, si ustedes apoyan a Trump y quieren creer que el mundo va a ir mejor, es su derecho. Sé que hay mucha gente que piensa así. Yo no dejaré de hacer mi trabajo informando la verdad, le duela a quien le duela. Porque eso, señores, se llama integridad. Una palabra que no conocen ni los mesías ni los corderos gustosos de estar en un rebaño. Los invito a aportar en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales y obtener a cambio recompensas exclusivas. Nuestra sólida comunidad te espera. Patreon.com/Nicolás Moraz. Gracias a nuestros Patreons y a quienes nos apoyan a través de Bitcoin, Mercado Pago o la opción unirse de YouTube, nuestro trabajo sigue siendo posible. No dejo de recomendarles mi documental sobre el caso Kennedy y ahora sí, me despido. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.